Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Gracias, Señor. Un aplauso, Señor, porque tienes todo de póngase de pie y abrimos nuestras Biblias en Juan. Vamos a estar estudiando este tiempo el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Está Mateo, Marcos, Lucas y luego está Juan. Amén, me dice cuando vaya. Está Mateo, Marcos, Lucas y luego el Evangelio de Juan. Sí, de hecho el amigo Josecito puede ponerlo ahí en Juan capítulo 1. Y lo que avancemos ahora, pues puede ir moviendo ahí la computadora para los que batallan para leer. Juan, dice cuando vayan, Juan capítulo 1. ¿Vamos ahí? Gloria al Señor. ¿Todos ahí? ¿Sí? Ok. Gracias por tu palabra es bendita. Gracias por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Bendícenos y guárdanos con tu presencia, Señor. Danos fortaleza y aliento, Señor, también este día. Y cuida a los que no pudieron estar aquí, también los que están. Una atención fresca sobre nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ok. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que es
ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Bueno, podríamos seguir ahí, pero vamos a el 7. Bueno, el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio, dice que, de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía, dice que, a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice que, no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hasta ahí tal vez ahora, amén. Hasta ahí pueden tener su Biblia subrayada o guardarla ahí en esa parte de las escrituras, amén. Empezaría, y hoy decidí empezar con el libro de Juan. ¿Pueden sentarse? Bueno, pueden sentar. Gracias por estar aquí. Entonces, el punto es que qué libro empezar, y estaba pensando yo en este libro de Juan, y bueno, vamos a estarlo estudiando, ¿no? Y le podríamos poner ahí como título el verbo hecho carne, sería el título, el logos, ¿no? La palabra de Dios, o el verbo hecho carne, como quiera, o simplemente el logos, ¿no? Yo le puse a este título a este sermón primero de Juan, como una introducción también. Y miramos que son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 puntos de vista acerca de Jesús y la vida de Jesús, 4 puntos de vista de diferentes ángulos. Unos siendo testigos oculares, otros siendo testigos presenciales o oculares, amén. Otros estando ahí caminando con Jesús, y otros simplemente a lo mejor basándose en los puntos de vista de los otros 3, ¿no? Pero como quiera, todos haciendo un análisis de la vida de Jesús. ¿Amén? 4 personas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mirando a Cristo de ángulos diferentes, ¿no? Y este es un ángulo diferente. Este punto de vista es el ángulo de una persona que le llamaban el discípulo amado, el que se recostaba en los hombros de Cristo Jesús, al que criticaban porque era el menor, al que criticaban porque se recostaba en los hombros de Cristo, el discípulo amado, ¿no? Y este es el testimonio que él da. Esto es lo que él dice acerca de Jesús, ¿amén? Todos los evangelios empiezan con el nacimiento de Jesucristo, el pesebre, la natividad, etcétera, etcétera. Pero notamos algo diferente en este evangelio de Juan, amén. Y Juan empieza muy diferente. No empieza con la clásica tarjeta postal que nos regalan en Navidad, ¿verdad? En Navidad te regalan un punto de vista a través de uno de los evangelios, la tarjeta postal. Pero en este capítulo no te regalan esa tarjeta postal, sino te regalan o te dan el punto de vista de cómo empieza Juan. Y Juan empieza diciendo, en el principio, dice, él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo dice que era Dios. O sea, Juan empieza diferente, no con la clásica tarjeta postal. El evangelista Juan comienza diciendo empieza su evangelio diciendo, empieza con la eternidad, dice, en el principio. O sea, antes de que todas las cosas existieran, antes de todo, ya existía Dios. Dios no tiene principio ni fin. Dice Apocalipsis, Él es el alfa y ¿qué? Y el omega, ¿cierto? Dios existe desde la eternidad. Antes del principio de todas las cosas, Dios dice que ya existía. Antes del principio de todas las cosas, Él mismo dice que es que el principio de todas las cosas. Él es la eternidad, dice. Por eso es que Juan empieza diciendo eso. Él empieza hablando acerca de la eternidad. Y nos dice, en el principio era el verbo, y Juan empieza diciéndonos que Jesucristo realmente ha existido durante toda la eternidad. Antes del principio de los tiempos, Él ya existía. Y Él fue llamado, dice, en el principio Él era el verbo. O sea, Jesucristo era llamado la palabra. Él era la palabra, en el principio era el verbo. Él era llamado la palabra de vida. Él era la palabra de Dios. Entonces, así es como empieza Juan.
Dice, en el principio era el verbo. Dice que en el principio Jesucristo estaba con Dios. Antes de la fundación de todas las cosas, en la eternidad, en el principio, siempre ha existido ¿qué? Jesucristo. Así como siempre ha existido Dios, dice que el verbo, Jesucristo, siempre ha ¿qué? Existido. Él es la palabra, dice ¿quién? De Dios. Por eso dice el verbo, el logos, la palabra. Así de que siempre ha existido Dios. Eso es lo que dice Juan. Antes de que Jesucristo entrara en la historia humana, ¿cuánto hace que entró Jesucristo en la historia humana físicamente? 2021 años, ¿no? Digamos, ¿verdad? De Cristo para acá se cambió la historia. Así de que antes de que Cristo entrara, se encarnara, hace 2021 años, supuestamente, ¿no? Porque los calendarios pues, no son exactos. Antes de que Cristo entrara en la historia humana, Él ya existía, dice. O sea, antes de que Él entrara en la historia humana, antes de que apareciera aquí en la historia humana, Él ya existía, Él ya estaba con Dios. Dios no lo inició, él ya estaba con Dios, Él ya existía por toda la eternidad. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era ¿quién? Con Dios, y el verbo estaba, ¿con quién? Dice ¿quién? Con Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo dice que era ¿qué? Era Dios, ¿no? Entonces, Juan empieza diferente, no nos enseña la tarjeta postal de la tradición. Él va mucho más allá. Quien dice, Él siempre ha existido. Él es el principio, el alfa y el omega. Amén. Él ha estado por toda la eternidad. Él es realmente la palabra de Dios que se hizo ¿qué? Carne y vino y habitó entre nosotros. Antes de que Cristo apareciera en la historia de la humanidad, Él ya existía. Que si hay alguien que nos pueda revelar cómo es Dios, es el verbo, es la palabra. Porque Él siempre ha existido. ¿Con quién dice? Con Dios. No solo Jesucristo ha sido un participante en la creación, sino que Él mismo tiene ese poder, dice Juan, para crear ¿qué? Las cosas, para crear vida. ¿Ven? Por eso dice, el principio era el verbo, el verbo con Dios, y el verbo dice ¿quién? Era Dios, y todas las cosas, dice, por Él fueron ¿qué? Hechas. O sea, no solamente, porque hay quienes dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, y que Jesús antes era el arcángel Miguel, ¿no? Y que Dios lo creó a Él. Y entonces creó al arcángel Miguel, y entonces Jesucristo empezó a crear de ahí todas las cosas. Fue un ser creador. Y que murió, y que ahora solamente es un gran maestro que vino a enseñarnos a cómo morir, ¿no? Eso es todo. Sin embargo, la Biblia dice, no dice eso. Y la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era ¿qué? Con Dios. El verbo estaba con Dios. Y dice, y por Él fueron creadas, dice ¿qué? Todas las cosas. En Él estaba la vida. En el principio. Bien, ahorita vamos a ir analizando ahí. Filipenses 2, 5, 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se negó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló hacia lo sumo, hecho obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le alzó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, y lo que está en la tierra, y de lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria, dice ¿qué? De Dios Padre. Colosenses también dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, dice, ¿y qué? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de los muertos, para que todos tengan, bueno, hasta ahí.
Dice que el cual es la imagen de Dios que es invisible. Que por él fueron creadas todas, dice que las cosas, sean dominios o sean que potestades. En el principio él era el verbo y el verbo era con Dios. Regularmente los testigos de Jehová dicen en el principio era el verbo y el verbo, dice, era un Dios. Y le ponen con D chiquita. Y no dice así. La Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Amén? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y dice que el verbo era ¿qué? Dios. Con D mayúscula. No un semidios, porque no hay muchos dioses, solamente hay un Dios ¿qué? De poder. Amén. Entonces ellos le ponen que era un Dios con D minúscula. Pero aquí hay otra cosa. Aquí dice la Biblia en lo que leí ahorita. Dice la Biblia en Filipenses y en Colosenses. Dice en Colosenses que Jesucristo es la imagen del Dios que invisible. También Filipenses dice que Jesucristo, Dios le dio un nombre que es sobrenombre, Jesús de Nazaret, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que sea en el cielo, en la tierra y debajo ¿qué? De la tierra. Si Jesucristo fuera un ángel creador, nadie se doblaría delante de su presencia, porque nadie se puede postrar, porque los ángeles no se postran delante de otro ángel. Los ángeles solamente se postran delante de ¿quién? De Dios. Los ángeles no reciben adoración de nadie. Sin embargo, aquí dice la Biblia que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Si Cristo fuera un ángel creador, o un superángel, o el ángel Miguel, o cualquier otro ser creador que participó ayudando a Dios en la creación, entonces Dios no le hubiera dado poder para que se doblara delante de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cierto? O Jesucristo es Dios, o no tiene tal autoridad. Si no es Dios, entonces nadie se puede doblar delante ¿qué? De su presencia. Y si es Dios, entonces tiene que doblarse de él delante de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos tienen que confesar que Él es ¿qué? El Señor. Y ahí, como que dice aquí Efesios, dice que Dios le dio ese poder, esa autoridad. ¿Por qué? Y otra cosa que dice, que Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Y dice que por Él fueron creadas, dice que todas ¿qué? Las cosas también. Amén. Así de que también ahí dice la Biblia, Juan, bueno, Hebreos, cuando usted lee el libro de Hebreos 1, si quiere hablar ahí en Hebreos 1, tal vez sean los textos donde me entretengo un poquito. Hebreos capítulo 1. Dice Hebreos 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, fíjese bien, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, el cual siendo el resplandor ¿qué? De su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados, por medio del mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto, dice que es superior ¿a quién? No es un ángel, es superior, dice que a los ángeles. Cuanto heredero más excelente nombre que ellos, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, o sea Jesucristo al mundo, dice, adórenle todos los ángeles ¿de qué? De Dios. Si Cristo fuera un ángel, nadie, él no recibiría adoración de nadie, porque los ángeles no reciben en toda la Biblia. Cuando tú te veas toda la Biblia vas a ver que ninguno de los ángeles recibe adoración. Solamente en el Antiguo Testamento, el único ángel que recibía adoración era el ángel de Jehová, que era Dios mismo también en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Pero de ahí para allá,
nunca en la Biblia vas a ver que un ángel, arcángel o serafín reciba adoración. Solo la adoración y la honra solamente ¿para qué? Para Dios. Entonces Jesucristo o es Dios o es ¿qué? Un impostor. Amén. Si está recibiendo adoración. Pero aquí Juan me dice que no, en el principio él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo ¿qué? Era Dios, eran uno solo, dice. Amén. El 8 más del Hijo dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Centro de iniquidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido ¿qué? La maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus ¿quién? Compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras ¿qué? De tus manos. Hebreos habla de Cristo y dice que Jesucristo también es el creador del universo. Jesucristo, Hebreos habla de Jesucristo y dice que Jesucristo Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es más excelso todavía y exaltado que el de un ángel. Amén. Que él es creador del universo también. Amén. Y empieza el texto ahí diciendo: en el principio él era ¿quién? El verbo. En el principio. Volvemos a Juan otra vez, tenga su Biblia en Juan. En el principio, él era el verbo y el verbo era, dice ¿qué? Con Dios. En el principio, en el Génesis, cuando comenzaron todas las cosas, pero no estoy hablando del principio de Génesis, cuando empezó Adán y Eva. Cuando dice en el principio, está hablando en la eternidad. Jesús es el alfa y el omega. Dios es el alfa y el omega. El principio ¿qué? Y el fin. No tiene principio ni tiene ¿qué? Fin. En ese tiempo, Él, dice Dios, Jesucristo el verbo, dice que ¿qué? Ya existía. Entonces Juan nos lleva mucho más allá de la tarjeta postal. Juan nos lleva mucho más allá del universo y de la creación y de los mundos. Juan nos lleva mucho más allá en la eternidad, en ese tiempo que no hay espacio, que no hay tiempo, el alfa y el omega, principio y fin. En ese tiempo, Dios, dice, siempre ha existido, porque Él es la eternidad. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice la Biblia que Dios no tiene origen, porque Él ha existido eternamente. Y bueno, Jesucristo también dijo lo mismo. Jesucristo dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, dice que yo soy. Le dijeron: ¿cómo? Pero si ellos hablaban acerca de Abraham ya que... Pues Jesucristo, cuando Cristo apareció, cuando Cristo vino, Él le dijo, antes de que Abraham fuera, le dijo, ¿qué? Yo ya soy. En otras palabras, antes de la civilización de los egipcios, antes de los caldeos, antes de Abraham, antes de todas las civilizaciones que ha habido, antes de Noé, antes del arca, antes de Adán y de Eva, antes de ellos, yo ya soy. ¿Me explico? Jesucristo está hablando de ¿qué? De la eternidad. Del principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo ¿qué? Era Dios por toda la eternidad. Él siempre ¿qué? Ha existido. ¿Vale? Así es que eso es lo que está diciendo Juan. Dice, Él es el principio. Antes del principio. Él es la eternidad. Entonces, Jesucristo, Juan dice que Jesucristo, la palabra, antecede a la creación, antecede al tiempo y a todas las cosas, porque Él es el alfa y el omega. El principio dice que el fin. Y dice, en el principio Él era el verbo. La palabra verbo quiere decir logos. Y la palabra logos quiere decir la palabra. En el principio, Jesucristo era la palabra. ¿De quién? De Dios. En el principio Él era el logos, ¿no? Y esto está bien lo que dice cuando Juan trata de evangelizar y trata de predicar el evangelio. Le está hablando a los griegos, los filósofos esos griegos que
daban vuelta al pensamiento en filosofía y siempre estaban pensando si había un Dios o no existía Dios, ¿no? ¿Y se acuerda usted cuando el apóstol Pablo fue a predicarle a los griegos atenienses? Dice que ellos tenían muchos nichos en el lugar de las piedras donde se sentaban a hablar los filósofos, se sentaban a hablar, a filosofar acerca de Dios, de la vida, de todo. Y ellos creían en Dios, creían en muchos dioses, tenían un Dios para cada cosa, pero tenían un nicho para un Dios que ellos no conocían. Y le tenían un letrero nomás que decía, para el Dios que no conocido, porque sabían que había algún otro Dios. Ellos sabían que había un logos, algo que había creado el universo, aparte de esos otros dioses de piedra que ellos tenían ahí. Tenían un nicho que decía, a Dios no conocido. Y Pablo, cuando llega a predicarles, le dicen, háblanos de tu Dios, de tu filosofía. Y Pablo no haya qué hacer, dice, ¿qué les hablo? ¿De qué les hablo? Entonces apuntan sus ojos al nicho que dicen, al Dios no conocido, y él dice, de ese Dios les quiero hablar, de ese Dios que ustedes ¿qué? No conocen. El apóstol Juan está predicando a los hebreos y a los judíos, quiere presentarle el evangelio también a ellos. Dice, ¿cómo le hago para hablarles a ellos, a estas personas acerca de Dios? Ellos saben que hay un Dios, pero no lo conocen. Pues de ese Dios yo les quiero hablar. Les dice, yo quiero hablarles del logos, del verbo, de ese Dios que ustedes no conocen. Casi igual que el apóstol Pablo, ¿no? Yo quiero hablarles del logos, porque ellos sabían que había un creador. Pero también aprovecha para hablarle al pueblo judío y decirles, quiero hablarles de ese verbo, de la palabra. Porque los judíos sí sabían que había un Dios. Lo único que tenían los judíos es que ellos no pronunciaban el nombre de Dios porque era muy sagrado. Así que todavía muchos cristianos judíos no pronuncian el nombre de Dios. Usted va a ver muchos hombres, muchos cristianos que se llaman cristianos mesiánicos, que andan por ahí, ¿no? Yo me río de ellos porque muchos son de por ahí de Chihuahua, de Chiapas, y traen hasta una gorrita aquí, ¿no? Y el nopal pintado. Y dicen, ya soy judío, nomás porque ya se unieron a esa doctrina, ¿cómo se llama? Judaica, ¿no? Y alguien les dijo por ahí que si aparece tu nombre en un periódico y tu nombre tiene un nombre así como judío, entonces eres judío, ¿no? Un apellido, ¿no? Que si eres Vaca, Corrales, del Llano, del Pozo, o un nombre de animal, o aquí es así, que si aparece ese apellido ahí en la lista española, entonces tú eres ya judío y puedes pedir tu ciudadanía española o judía y ser judío, ¿no? Pero nada que ver con eso. No tiene ningún provecho eso. Lo que me refiero es que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que muchos judíos no pronunciaban la palabra hasta el día de ahorita. Entonces esos mesiánicos vas a sus iglesias y no pronuncian el nombre de Jehová o Jesucristo. Ellos dicen el Señor, el Altísimo, el Santo, el Eterno, el Ungido, pero no pronuncian el nombre de Yahvé, o de Jehová, o Dios, o Señor, o Jesucristo, dicen el otro nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque para el pueblo judío era muy sagrado el nombre de Dios. Entonces Juan le habla a los griegos y les dice, del verbo del Dios que ustedes no conocen, desde el que quiero hablarles. Y a los judíos les dicen, de ese Dios que ustedes no pueden pronunciar su nombre, del verbo, de la palabra, es el que yo quiero hablarles a ustedes. Y quiero decirles que Él ha existido desde el principio. Griegos, ustedes lo conocen. Ese Dios que no conocen, de ese que quiero hablarles. El que ustedes piensan que creó el cielo y la tierra, es cierto, existe. Y su nombre es Jesucristo. Miren, judíos, ese nombre que ustedes no pronuncian, pero que saben que es un Dios de poder, ese se llama Jesús, que estuvo en el principio con Yahvé, con Jehová. Y por Él fueron formadas, dice que, todas las cosas. ¿Amén? Entonces Juan trata de explicar a judíos y a griegos que realmente Jesucristo es el Logos, el creador del universo. A los judíos trata de explicarles también que Él es el poderoso, el salvador, el creador del universo. Que el Señor Jesucristo es Dios. Y entonces, otra cosa que dice Juan, dice,
nos hace entender que el verbo era, dice, en el principio el verbo, en el principio era el verbo, no dice en el principio llegó a ser el verbo, no dice en el principio a través de esto y aquello y de lo otro llegó a ser el verbo, no dice en el principio él era ya que el verbo. Amén. No es que Jesucristo tuvo que hacer alguna clase de rito, no es que Cristo tuvo que hacer una clase de obra o ciertas creaciones, no es que Cristo tuvo que hacer esto y aquello para ganarse y ser, como dicen los testigos de Jehová, un Dios. No, Él ya era, dice que, en el principio. El punto 3, el verbo era con Dios, dice, y el verbo era ¿qué? Era Dios. Qué brillante declaración. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Estaba en el principio con Dios, y todas las cosas pues fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue, dice que, fue hecho. El verbo era con Dios, y el verbo dice que era Dios. Yo creo que es una declaración muy hermosa que hace el discípulo amado. El verbo realmente es la palabra de Dios. Entonces el verbo dice, ¿es qué? Es Dios. Y bueno, eso es lo que choca a veces con algunos grupos como los testigos de Jehová, ¿no? Porque como les decía, los testigos de Jehová ponen este texto así, dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo, dicen, era un Dios. Le ponen la D chiquita ahí, ¿no? Pero en otros textos, en otros capítulos más adelante de la Biblia, donde no se alinean sus textos con sus creencias, entonces si le ponen Dios con D mayúscula, ¿verdad? Y cuando las doctrinas no se apega a sus doctrinas, entonces le cambian a Dios con D minúscula. Pero ese es un error, porque no pueden cambiar todo el libro de Juan. Todo el libro de Juan me está hablando y me está diciendo que Jesucristo es el verbo, que el verbo era Dios, que el verbo estaba con Dios, que Él es el Dios creador, que por Él fueron creadas todas las cosas, que Él es la imagen del Dios invisible. Todo el Evangelio de Juan me habla acerca de que Jesucristo es ¿qué? El verbo, que Jesucristo es la palabra, el logos, que Jesucristo es Dios, me habla todo el libro de Juan. Así que aunque trate de cambiar alguna parte, no puedo cambiar todo el libro. Aunque trate de cambiar unas ciertas palabras, todo el contexto del libro me está hablando acerca de que Jesucristo es Dios, verdaderamente Dios. Y eso es lo que nos enseña Juan a través de todo el libro. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue, dice que, fue hecho. Amén. Y está hablando Juan acerca de Jesucristo. Y Colosenses 1:6 también dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Hay quienes dicen, no, es que Jehová Dios, o Yahvé, creó el primogénito. O sea, la primera persona que crió fue a Jesucristo, como un ángel creador. Y entonces Jesucristo empezó a crear todas las cosas, ¿me explico? Pero es lo que dicen los testigos de Jehová, algunos grupos. Dios creó a Jesucristo, un agente creador. Entonces Jesucristo empezó a declarar que se crearan, dice que, todas las cosas. Pero no dice así. No dice así la Biblia. Dice que al principio era el verbo era con Dios. Estaban, dice que, en unidad. Por eso dice ahí, por él fueron creadas todas las cosas que en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y fue por el mandato de Cristo que llegaron a existir todas las cosas, amén, mares, montañas y todas las cosas. No quiere decir que Jesucristo estuvo allá aparte, creando todas las cosas, sino cuando el Señor dijo, cuando Dios dijo que se hagan las estrellas, el cielo, la luna, Dios estaban presentes, estaban en unidad, amén. Cuando Dios dijo se haga aquello, el Logos formó parte también y las cosas estaban haciendo. No estaba independientemente Jesucristo como un agente creador que haga las cosas, sino que cuando dijo se hagan esto, estaban participando ambos en la creación. Amén. Por eso dice la Biblia, en el principio creó Dios, dice que los cielos ¿qué? Y la tierra, ahí estaba Jesucristo, ahí estaba también Él creando todas las cosas, porque son uno solo. Amén. Ahora vamos a ver ahí.
Ahora, con tanta razón miramos cuando Jesucristo, creo, también hizo los milagros, ¿no? Dice que pudo crear que hubiera comida para 5,000, para 3,000 personas, y creó esa grande multiplicación de comida. Miramos a Jesucristo dando vida, amén, porque tiene poder, no actúa independientemente, sino tiene ese poder porque es Dios, ¿no? Porque dice la Biblia que cuando Jesucristo dice que es hijo de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto, no? Cuando Jesucristo dice nació, dice que, o cuando Cristo se encarnó, dice que vino el Espíritu Santo ¿sobre qué? Sobre María. Pero dice que María quedó embarazada, pero no por obra del hombre, ¿no? Sino que dice que por el Espíritu ¿qué? Santo que vino. Amén. Entonces Jesucristo es hijo de Dios, de Dios, y es hijo también que del hombre, por el lado humano de María, pero por el lado divino, es hijo que de Dios. Amén. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo dice que era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas, dice que no comparecieron. En él estaba la vida, y la vida dice que era la luz ¿qué? De los hombres. Entonces dice que, Juan dice que Jesucristo es la fuente de la vida, es el principio de la vida. En el principio, en él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de qué? De los hombres. En el principio era el verbo con Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz, dice que, de los hombres. No quiere decir que nomás de la vida, ¿cómo se puede decir? Terrenal, ¿no? O la vida biológica, ¿no? Sino que Jesucristo, Él es vida, porque la vida no es solamente lo terrenal, ¿no? Lo que vivimos aquí, eso no es la vida nada más. La vida tiene una proyección eterna. ¿Sabe usted? ¿No te has puesto a pensar que la vida tiene proyección eterna? No son 70 años. No son 80 años, te han engañado, te han mentido. No son 90 años, nos han defraudado. La Biblia dice, todos los textos de la Biblia dicen que existe la eternidad. Porque Dios es eterno. El otro día estaba pensando yo sobre eso, ¿no? Estaba meditando sobre alguien que dijo esto. Imagínate tú sobre todas las cosas. Piensa en esto. La madera se quema, ¿cierto? Pero la madera no termina ahí, solamente pasa a un estado, ¿cómo se dice eso? La materia se convierte en otra materia, ¿cierto? La madera se quema y luego se convierte ¿qué? En carbón, pero ahí está. Y posiblemente después de eso se convierta en otra cosa, ¿cierto o no? El fierro, la madera, la piedra, igual. Agarran la piedra, la funden, se convierte en fierro. Luego el fierro no termina ahí, se va a convertir en otra cosa, y así sucesivamente. La materia no termina, solamente se convierte ¿qué? En otra cosa. Y todo lo que ves, ¿cierto o no? Todo lo que ves es terrenal. Ahora, piensa en esto. La cosa más grande de la creación, la corona y la joya de la creación, que somos tú y yo, ¿tú crees que todo termine aquí? Piensa en eso. ¿Tú crees que todo termine? No, la Biblia dice que no. Toda la Biblia habla de que solamente estamos en un ¿qué? Proceso, ¿cierto? Pero la Biblia me habla de que hay ¿qué? Vida eterna. Y Jesucristo habla de esto solamente como algo pasajero. Amén. Por eso Jesucristo dice que vino a morir en la cruz para darnos vida ¿qué? Eterna. Cuando Cristo murió dice que al tercer día dice que resucitó. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento no vivieron pensando que iban a vivir 100 o 60 o 80 años. Todos murieron pensando en el Mesías, el Salvador que vendría. Todos los que han muerto en Cristo ahorita tienen que morir, tienen que pensar y vivir pensando que no son 100 o 80, sino que vamos a la eternidad ¿con quién? Con el Señor. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo qué, se los hubiera dicho. No es ese tiempo nada más, Él es el dueño de la eternidad por siempre. En Él estaba la vida, dice.
¿Y la vida era la luz de qué? De los hombres. En Él está la vida. O sea, en Él está la eternidad. Él es el principio de todas las cosas. Entonces la vida que el Señor ofrece es mucho más que solamente la existencia física que tenemos. La vida que Dios vino a ofrecer, en Él estaba la vida era la luz de los hombres, la vida, esa luz que Dios quiere ofrecer, es esa vida espiritual, es que estemos en unión con Él, porque cuando estamos en unión con Dios, entonces vamos a tener esa eternidad que el Señor ofrece a todos los que creen en Él. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿qué? Sobre él. Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, dice que vivirá. Otra vez Jesús dijo en Juan 8, habló, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Okay? Entonces podemos confiar que Él es la eternidad. Y yo creo que el hombre necesita eso, necesitamos la luz del Señor, ¿no? Queremos saber que Cristo es la vida, la resurrección, que Jesucristo es la eternidad, que en Cristo hay vida. Queremos saber que podemos llegar a conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Queremos saber que Cristo es la revelación suprema de Dios. Queremos saber que Jesucristo es esa luz. Y queremos saber que Él puede sacar a las personas de la oscuridad. Y esa oscuridad es cuando la gente anda lejos de Dios, cuando la gente no quiere nada de Dios, viven en el pecado, viven alejados de Dios, alejados de todo conocimiento del Señor. Entonces la Biblia dice que ellos andan en oscuridad y andan en tinieblas. La Biblia dice que cuando una persona no conoce de Dios, no piensa en Dios, no lee la palabra, no acude a la congregación, no busca del Señor, no se esfuerza en buscar las cosas de Dios, lo espiritual, esa persona dice que andan ¿qué? En tinieblas. El apóstol Pablo dice que son personas que están cegadas en el libro de Romanos, que andan en la oscuridad. Jesucristo habló de esas personas como unos ciegos que están guiando ¿a qué? A otros ciegos. Pero como Jesucristo es la luz, dice que cuando venimos a Cristo Jesús, estudiamos su palabra, leemos las escrituras, nos involucramos en las cosas del Señor, nos ejercitamos en las cosas espirituales cada día. Entonces tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. La venda quitada de nuestros ojos, entonces ahora andamos en la luz, porque esa luz dice que es Cristo Jesús. Y esa luz ha venido a este mundo, a nuestras vidas, a todos los que le reciben. Por eso dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, que aceptaron su luz, Él quitó las vendas y les permitió ser llamados ¿qué? Hijos de quién.